Estamos con Ricardo Rojas, que está presentando hoy un libro. Contanos básicamente de qué se trata y después te hago alguna preguntita. Bueno, el libro en realidad salió para fines del año pasado, ahora está saliendo en España y estoy aprovechando aquí en la Feria del Libro, estamos de algún modo relanzándolo. El libro se llama Free Cities y como subtítulo es Orden Cooperativo y Competencia de Reglas Jurídicas. Lo que plantea básicamente es argumentos en favor de la posición libertaria de una sociedad sin gobierno, ¿no? Mucho se ha discutido y criticado, por ejemplo, la posición de Rothbard sobre la competencia de agencias, que fue muy criticada por incluso autores liberales y libertarios, y en realidad yo creo que no es una competencia de agencias, sino que es una competencia de reglas. La idea del orden policéntrico, lo que dice que cada persona elabora de alguna manera su propio orden jurídico a través de contratos. Y a partir de esa idea lo que he tratado es de ver cómo organizar una comunidad sin necesidad de monopolio de la fuerza y de la legalidad como tienen los estados. Está planteado, digamos, como una utopía, como un camino a seguir o como una básicamente, ciudad viable, digamos. Bueno, yo ahí tomo como modelo, como ejemplo lo que pasó en Honduras hace 10 años. Yo justo en esa época estaba en Guatemala y desde Guatemala ayudamos a los hondureños en un proceso que fue justamente crear regiones especiales de desarrollo que eran algo mucho más extendido que una mera zona de protección arancelaria o de facultades económicas, sino que la idea original era que cada uno elija sus propias reglas, qué jueces van a resolver sus conflictos y todo lo demás. Era muy interesante la propuesta. Desgraciadamente, con el advenimiento del socialismo en Honduras, todo eso fue desmantelado, pero la idea estuvo muy buena y de algún modo en mi libro hay un par de apéndices con propuestas de modificaciones legales para implementar esto, que de algún modo sigue lo que hicimos en Honduras hace 15 años. ¿Y cómo se gestionaría la seguridad, digamos, de la comunidad, digamos? Bueno, básicamente vos lo que tendrías es lo mismo que un edificio. Vos en un edificio tenés un administrador cuyas facultades son muy acotadas. El administrador está para que los pasillos estén limpios, se cambien las bombitas y se paguen los impuestos. Y para eso vos le pagás una cuota mensual, como va cualquier asociación o cualquier servicio. El administrador de las Free Cities actuaría para eso, que los caminos funcionen, que haya seguridad en el sentido de que no se pelee la gente por la calle, pero todas las discusiones vinculadas con el ejercicio personal de derechos individuales está librado a los contratos que cada persona celebre y los acuerdos a través de compañías de seguros y otro tipo de soluciones que se puedan encontrar. La estructura de gobierno, digamos, sería parecida en cuanto a división de poder, Congreso. No, a ver, en eso cayó Honduras. Honduras, la segunda edición de la reforma hondureña fue prácticamente crear un mini estado más liberal, con menos impuestos y lo demás. La idea es que el administrador es un administrador. Vos al administrador de tu edificio no le permitís que te diga qué color tenés que pintar el dormitorio. Claro. En definitiva, los derechos individuales están a cargo de las personas. Los administradores administran cuestiones comunes que son muy limitadas, acotadas. ¿No sería entonces la división clásica de poderes? No haría falta. En definitiva, el administrador podría proponerte una empresa de arbitraje para resolver conflictos y tendría que sí haber un mecanismo que está en el proyecto de solución de conflictos entre el administrador y los administrados, pero no es un gobierno en el sentido clásico, no hay monopolio de la fuerza en el sentido clásico y tampoco hace falta una división de poderes. ¿Qué opinás, Ricardo? No está relacionado directamente con esta idea tuya, pero vos hablabas, escuchado de un pueblo en Estados Unidos que ensayó el modelo libertario y como que terminó mal, que los osos que comían, qué sé yo,
respecto a las cosas que vos habías escuchado Mirá, qué pasó a con lo eso. largo de la historia hubo muchos emprendimientos. Ajá. No te olvides que la primera colonia norteamericana, Jamestown, era prácticamente una sociedad civil religiosa y terminaron en el canibalismo, Claro, porque sí, sí. en definitiva eliminaron el derecho de propiedad, o sea, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, y como se sabe de los bienes públicos nadie trabajó y todos querían consumir, terminaron destruidos. Han habido todo tipo de... Sí. Esa ciudad fue planteada como libertaria, yo no recuerdo bien en dónde estaba ubicada, pero hay, digamos, es probable que haya muchas, digamos, intentos que han fracasado, y seguramente cuando empiezas a buscar por qué fracasaron, te vas a encontrar con que en algún lugar había algo de colectivismo que terminó destruyendo todo. Pero justamente yo aclaro mucho en el libro que lo mío es una propuesta para empezar a discutir. O sea, esto está recién empezando, la discusión de la Free City. Y por lo tanto, cada punto que yo propongo está abierto totalmente a discusión. es como que a uno le mueve, porque uno está acostumbrado a un determinado tipo de organización, con lo cual es complicado pensarlo, ¿no? Exacto. Porque vos fíjate, el presidente se autotitula libertario, y uno diría libertario cuando yo era chico era alguien que estaba en contra del Estado. Y que haya un presidente que gana elecciones estando en contra del Estado pareciera una contradicción en términos. Claro. Él lo explica y dice, bueno, yo soy libertario, pero cuando gobierno soy liberal, pero si el libertarianismo tiene alguna proyección en el futuro, va a haber que resolver estos problemas de cómo organizar sociedades sin Estado. Sí, y también está que cuando, no hablo del caso específico de aquí, pero cuando uno llega al Estado, digamos, es complicado después de desmantelarlo O le agarra el gustito. Claro, es como que uno le toma el gusto, porque Exacto. es como que... Y por último, vos me hablabas del caso de Estados Unidos, cuando ya las colonias. ¿Vos qué pensás de lo que fue la experiencia americana? O sea, ellos se dieron una constitución, una confederación, en principio. Mirá. Después, y uno lo tuvo siempre como referente, como un gran... Por supuesto, es que la Constitución de Estados Unidos fue un salto de cambio de paradigma en un momento determinado de la historia de Europa, que eran todas monarquías absolutistas e imperios, a una república con poderes limitados, derechos individuales, justicia independiente. Eso fue un salto cuántico buenísimo. Hoy yo creo que estamos en la misma situación para pegar el salto siguiente, que es cómo organizar todo eso, pero sin nadie que tenga el monopolio de la fuerza. Porque si vos ves Estados Unidos hoy, tiene muy poco que ver con lo que era Estados Unidos cuando se creó. Hoy el gobierno norteamericano tiene un poder absoluto. Fue tomando muchas más funciones. Exacto, dicta leyes que intervienen en la vida privada todo el tiempo. Bueno, tienen hoy un presidente que está loco y Sí. que hace locuras y que hace lo que quiere caprichosamente. Los estados tenían cierta independencia, pero claro, cada vez el poder central toma más. Exactamente. Más Entonces, y vos fijate que cuando vos lees, por ejemplo, los fundamentos de la libertad de Hayek en 1960 empieza diciendo ese modelo norteamericano de división de poderes y poder limitado fracasó. ¿Qué hacemos ahora? Entonces trata de alguna manera de revitalizar los principios liberales clásicos, pero empieza diciendo esto fracasó. El libertarianismo te propone hagamos un paso más allá, como diría Borges, algún día mereceremos no tener gobiernos. Sí. Y vemos a dónde nos lleva. Y la última, te dejo. ¿Cómo ves el proceso de las liberales en Argentina? Ahora, hubo un triunfo de Milei, pero está la polémica de hasta qué punto fue un convencimiento de la gente, las ideas, fue una reacción contra el peronismo y contra todo el pasado. Claramente el resultado de Milei no es que de pronto de la noche a la mañana todos se volvieron libertarios. Claro. Fue, creo yo, y creo que bastante visible, una reacción de la gente frente al kirchnerismo que ya no lo soportaba más, y yo diría frente a la política en general, porque lo que se le oponía al kirchnerismo era como más o menos lo mismo, pero con mejores modales. En cambio vino alguien que fue disruptivo, dijo, políticos son casta, los sindicalistas son casta, los periodistas son pautados,
todos han vivido del Estado, y eso es creo que la gente lo tomó, digo, ya estamos hartos de todo esto, probemos con esto. Lo que no significa que sean libertarios. Claro. Ahora Sí, sí. habrá que ver si... Vamos a ver cómo le va a estas Y elecciones. el tema de la continuidad, digamos, hasta qué punto esto es avalado o no tanto. A ver, el gran peligro que tiene todo esto es que de aquí a 2 años gane el kirchnerismo de vuelta y todo lo que se hizo ahora, que costó mucho y gran esfuerzo y mucho sacrificio, lo tiren y volvamos a lo mismo que de antes. Hay una cuestión también, un debate que yo hice en mi tesis justamente en decía del tema liberalismo, nacionalismo, ¿no? Y yo veía aquí, por ejemplo, en esta librería, que está como dividido en dos. Hay libros, por un lado, de una tendencia cercana, digamos, a la vicepresidenta, porque hay el libro de Villarruel, el libro del tema militar. Del otro lado hay libros mucho más Libertarios. Entonces, siempre fue una alianza complicada. Y en la Argentina también estuvo presente porque hay sectores que adhieren a los... Entonces ahí es como todo parece muy mezclado, ¿no? Y mirá, el liberalismo surgió como oposición al conservadurismo. Claro. Luego, con el advenimiento del socialismo, de alguna manera, liberales y conservadores se unieron para enfrentar al socialismo. Pero es una... Y el nacionalismo también, porque También. el nacionalismo en el fondo es una... Del una idea conservadurismo central. al nacionalismo hay un paso. Claro, finalmente. claro, sí, sí. Y lo que yo creo es que esa unión fue muy forzada de ideologías que son muy distintas. Y creo que el liberalismo tiene que retomar su identidad Claro, propia. sí, sí, Rosendo Fraga dice que la alianza de gobierno aquí es complicada porque, bueno, hay una unión en algunos temas Exacto. puntuales, pero después, bueno, se vio con el caso de Isabel y, bueno, toda esa historia, ¿no? Así que, bueno, Ricardo, mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias.